Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 5 minutos y ya estamos aquí. Pasamos de los servicios informativos y de Manolo Molés y su equipo, pues a que todo se convierta en penumbra, a que llegue el misterio, la investigación y la historia. Somos Milenio 3. Fin de semana francamente intenso. Estuvimos con vosotros como siempre el viernes a la 1:30, también ayer. Y qué buen sabor de boca, Carmen Porter, buenas madrugadas, buenas compañera. Madrugadas, Iker. Oye, qué buen sabor de boca nos quedamos todos ayer, ¿verdad? Con las biografías importantes, siniestras, eso sí. Pero no sé, yo me lo pasé bomba, yo tengo que decirlo, es que disfruté muchísimo porque tuve la sensación, a veces las sensaciones más de miedo, la sensación son diversas, ¿no? Cuando uno hace un programa de este tipo. Pero en esas 2 horas que tuvimos ayer especial, a mí me dio la impresión, yo lo digo muy humildemente, de ir aprendiendo cosas, ¿no? Y es muy importante, y creo que además ha calado hondo en nuestros amigos a través del SMS, porque, madre mía, Carmen, la cantidad de personajes que han propuesto, de todo tipo, lo mejor y lo peor, porque quieren saber más, ¿no? Sí, muchísimos personajes y además pues la gente muy entendida en los personajes que estábamos tratando ayer mismo. Nos mandaban a través de ese 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, el costo de la llamada es 0,60 céntimos de euro más IVA, y hasta ahí nos hacían llegar pues todo tipo de preguntas hacia Santiago Camacho, hacia José Lesta, muchas relacionadas con Hitler y el esoterismo nazi. Y por eso mismo hoy hemos decidido, como siempre hacemos ya, esta es la noche en la que quizás sintamos el calor de vuestra participación más cercana, ¿no? Toda esta hora queremos estar a vuestra disposición, que nos preguntéis, y vamos a tener, madre mía, qué cantidad de cosas y qué cantidad de gente se va a venir por aquí en esta hora intensa de radio. 7640, palabra Milenio, el espacio, y vais a entrar en el sorteo, Carmen, de 3 libros, no podía ser de otra forma. Nos hemos visto acosados, ¿no? Por el conocimiento, la pasión, no sabemos, que hay por el tema del esoterismo nazi. El enigma nazi, José Lesta, el archivo del misterio, ya sorteamos uno ayer con otros 2, pero otra vez 3 libros, y no tengáis ningún problema porque siempre Katia Rocha, nuestra productora, se pondrá en contacto con vosotros para, enviaros el libro rápidamente. 3 libros, el enigma nazi, a los que escribáis al 7640, nos propongáis muchas cosas, y vamos a empezar ya, sin más ni más, con esos 10 mensajes elegidos. Recibimos cientos de mensajes y hemos elegido 10, y va a ser la primera piedra de toque para hablar con vosotros. Mejor flanqueados imposible. En el Enterprise, el nave del misterio, radar de pantallas, casi con poderes telequinéticos. A Carlos Nicolás no le hace falta mover las pantallas manualmente, ¿verdad, Carmen? Me parece que no, le ha estado pasando una serie de cosas raras. Eso le pasa por hacer Milenio 3 las madrugadas del domingo. Un abrazo, compañero. Carlos, ondas cerebrales el poder. Vamos allá. Estamos ya todos, la nave del misterio que arranca, motores, todo en penumbra, y de verdad, mira, para que os hagáis un poco, con la miel en los labios. Vamos a tener la historia, vamos a ver dentro de unos minutos, apasionante, increíble, esos personajes que hay que descubrir y ante los que hay que descubrirse. ¿Cómo os quedaríais si os digo yo ahora a las 3 y 8 minutos aquí en la cadena SER que hubo un juez en Zamora, en la Audiencia Provincial de Zamora, que compatibilizaba eso de ser juez con investigar el tema OVNI? ¿Cómo descubriremos personajes todavía más enigmáticos incluso? ¿Quién iba a hablar, por ejemplo, de Fulcanelli y el misterio de las catedrales? Bueno, muchísimas cosas. Volveremos a tocar porque Santi se ha empeñado en que nos quedaron cosas por decir de Juan Pablo I, de la extraña muerte. Él pone también nombres y apellidos. Caramba, lo dice él. Vamos a ver qué nos cuenta Santi. Y encima, un ilustre que se va a pasear por estos estudios. Vamos a hablar con él. Va a ser un placer. Pues unas siglas que lo dicen todo. JJ. Benítez, claro. Carmen, vamos allá con esos SMS, los 10 elegidos de este fin de semana, bueno, más bien del día de ayer, porque fueron muchísimos y aprendemos, de verdad os lo digo, que yo estoy alucinado con este medio porque nos damos cuenta de una forma directa de lo que sabéis, de lo que entendéis, de lo que comprendéis, y simplemente queremos satisfaceros. Por cierto, no nos olvidamos, hay 2 vías, el email y la dirección postal, sobre todo para hacernos llegar casos, historias y por supuesto también peticiones. Dos direcciones, Carmen. La dirección de correo electrónico es milenio3@cadenaser.com y la dirección postal, Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Bueno, y te veo que ya tienes ahí impreso
Los 10 SMS elegidos, sabéis que los domingos de 3 a 4 elegimos los 10 no mejores ni peores, porque en este mundo no hay nada mejor ni peor, sino simplemente que más nos han llamado la atención y procuramos responderlo. Y a partir de ahora, en toda la hora, vías abiertas para que nos contéis, nos contestéis, nos digáis, nos critiquéis, nos planteéis lo que os dé la absoluta y real gana. Pedíamos que nos escribieran a ese 7640 pues algunos de los personajes que quisieran que tratáramos en posteriores programas. Y un amigo nos escribe: Colón, Alejandro Magno, Cleopatra y Gengis Khan. Cleopatra debía Cleopatra, ser... estaba leyendo ya el Khan y debía ser una sucesora de Cleopatra, ¿no? casi. No, Cleopatra, claro, es un personaje singular. Yo personalmente habría que preguntarle a Nacho más, ¿no? Pero Colón, por ejemplo, me apasiona. Y Alejandro Magno, que es un personaje en el que tengo que deciros que yo no estoy muy versado, pero que lo bonito es que nos planteéis deberes, ¿no, Carmen? Esto es como decir, ¡pum! Y intentar nosotros, durante toda una semana, trabajar en ello. A raíz de los mensajes que nos llegan, pues nosotros nos ponemos manos a la obra y planteamos nuevos temas, nos ponemos a investigar, intentamos traer a los mejores expertos o los que más saben sobre los temas. Vaya temazo Colón, ¿no? Con todo lo que ha pasado, dónde está enterrado, de dónde era Colón y sobre todo, yo os lo lanzo así, a ver si me decís que sí o que no. ¿Qué os parece un programa especial con todo tipo de documentos que diga América o gente que llegó a América antes de Colón? Hablaremos de vikingos, de templarios, de órdenes secretas, hasta dicen que de cartagineses que llegaron e inscribieron en las piedras americanas mucho antes que el célebre almirante. Tema apasionante, ¿o no? Otro amigo nos planteaba una pregunta: ¿es verdad que Adolf Hitler falleció quemado por sus propios soldados? Bueno, la verdad, os pedimos casi siempre no viene firmado ese SMS, no. ¿Verdad, Carmen? Si es posible que lo firméis, porque para el sorteo del Enigma Nazi, que se dará a las 3:55 más o menos, es importante, ¿no?, dirigirnos a vosotros, aunque también podemos elegir una pregunta, sin más, pero bueno, es bueno firmarlo. Fijaos, sobre el Enigma Nazi vemos que hay muchas teorías. Hace poco la Esfera de los Libros sacó otro libro que no ha tenido quizá mucha repercusión, es El último día de Hitler. Vamos a intentar hablar con el autor, porque cuando hagamos ese programa especial, parece ser que este funesto personaje que Adolf Hitler tuvo una muerte muy extraña. Hay unas fotos que son las que ha dado la vuelta al mundo, que se descubrió que era un doble de Adolf Hitler. ¿Cómo fue ese último día de Hitler? Sigue habiendo mucha conspiración. Otro amigo que tampoco firma el SMS nos dice: el verdadero profeta fue Julio Verne. Claro, y Julio Verne lo apuntamos bien. Ahora mismo, Julio Verne, junto a Colón, junto a Alejandro Magno, junto a tantos otros que estáis planteando vosotros, porque lo importante es que el programa lo confeccionéis vosotros. Julio Verne, y hay muchos mails también, Carmen, ¿verdad?, que hablaban del misterio de su tumba, de esa tumba donde aparece saliendo, como desafiando la muerte, unas inscripciones rarísimas. Se ha hablado de una sociedad secreta, la Sociedad de la Niebla. ¿Cómo es posible que Julio tuviera esa visión sin ser profeta? ¿Cómo es posible que se adelantase al tiempo? Le dedicaremos un programa. Más preguntas. Julio, desde Águilas, nos dice: ¿es posible que Mary Kelly llegara a hablar con la prensa de la época y no fuese escuchada? Pues me ha sorprendido muchísimo esa pregunta, porque es la pura verdad. Ayer nos sobrecogíamos todos con la historia del terrible Dr. Gould, ¿no?, y sus operaciones siniestras matando a la gente. Ese secreto de la familia real británica que ayer Santi Camacho y César Vidal Manzanares, menuda lección que dio el profesor Vidal Manzanares, de síntesis, nos contaban que había un secreto, una hija ilegítima, el nieto de la reina Victoria, pues ligero de cascos, y que hizo una especie de tropelía. Todo eso en torno al tema de Jack el Destripador, claro, para aquellos amigos que no escucharan ayer el programa. Claro, y que Jack el Destripador era un colectivo de gente relacionado, según los investigadores, con la masonería, que tenían que matar a todas las prostitutas que sabían el secreto de esa niña ilegítima. Bueno, parece ser que Mary Kelly, una de esas prostitutas que sabía la historia, quiso chantajear a la familia real, quiso dirigirse a ella para decir: tengo esta información. Nos parece extraño que una prostituta de un bajo fondo londinense desafiase así a la monarquía, ¿no? Fue la última en morir y además con la que más se ensañó Jack el Destripador, hizo pedacitos. Pero por otro lado, bueno, ayer Carmen conseguía esas fotos de la autopsia, que era para ponerse uno malo y a estas horas mejor no recordar, ¿no? Esas fotos en blanco y negro, esas fotos con costurones en el cuello, en la espalda, de lo que hizo este hombre, Jack el Destripador. Lo recordamos ayer. Lo cierto y verdad es que no sabemos si Mary Kelly llegó a contactar con la prensa, pero si lo hizo, ¿cómo es que nadie le hizo caso? Misterio.
Alejandro Grande Suárez desde Gijón nos pregunta, ¿tuvieron algún interés los nazis por los ovnis o por algo similar? Ahí sí que te remitimos a ese programa especial que vamos a hacer. No solo tuvieron ovnis físicos, construyeron ovnis. Había uno, Carmen, que da mucha gracia el nombre, le llamaban avión tortilla, pero era así, era un disco verde realizado con madera, con la cruz gamada, y dicen que en el año 39 fue el primer platillo volante que realmente, si uno lo ve en un lugar secreto haciendo pruebas, cree que ve una nave alienígena. Construyeron ovnis, hicieron planos de ovnis y guardaron muchos secretos. En ese programa hablaremos de los ovnis del Tercer Reich. Esteban desde Gran Canaria nos dice, hola, me gustaría que se tratara el tema o misterio de las desapariciones de buques, aviones, etcétera, en el Triángulo de las Bermudas. Pues este amigo canario hace como muchísimos otros. Estáis interesadísimos en las desapariciones. Claro, nosotros, hoy es el programa, Carmen, 132. Yo llevo bien la cuenta ahí, porque creo que cada uno es un mundo. Y hicimos uno, pues fíjate, en junio del 2002, cuando empezábamos sobre desapariciones misteriosas. Pero nos centraremos en el mito, que hay mucho de mito y mucho de falsedad, del Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué surgió? ¿Quién lo elevó? ¿Qué casos se exageraron? ¿Qué escritores se hicieron ricos con esa historia? Bueno, lo contaremos. Fer nos dice, ¿por qué no habláis en los próximos programas del monje casi analfabeto Rasputín? Ánimo con el programa, que sois los mejores. Rasputín, el monje loco. Poca gente sabe de qué secta procedía, una secta extraña, que incluso hablaba de fenómenos mentales. Un hombre que es todo un misterio, un hombre que lo intentaron matar 7, 8, 9 veces tiroteándolo y nadie acababa con él. Rasputín, anotado junto a Julio Verne, Colón y toda esa panda de inolvidables. Soy Ale Engelmo y me está encantando el programa, pero propongo un personaje menos tétrico y, aunque creamos que no, muy desconocido, Jesús de Nazaret. Bueno, ese Jesús desconocido que vino a vernos, ¿no?, en Navidades, con varios programas sobre los apócrifos, ¿te acuerdas, Carmen?, sobre las últimas investigaciones, sobre aquel cura rural que había descubierto supuestamente documentos de la descendencia de Jesús de Nazaret. Herejía para algunos, arqueología para otros. Lo cierto es que Jesús sigue siendo un auténtico misterio. Y a mí se me están ocurriendo cosas de cara a esta Navidad. Cosas muy interesantes. Hola, soy José de Córdoba y me gustaría saber si Drácula tuvo descendencia. Gracias. Bueno, pues Drácula, Vlad Tepes, ayer empezaba el programa Su siniestra figura, tuvo un hijo. ¿Sabes cómo llamaban al hijo de Drácula? Pasó en el trono unos meses nada más, lo mataron, claro. No. Milnea el Malo. Y dicen que dejaba corto a su padre en cuanto a fechorías. Pues menudo elemento tenía que ser. Hola, equipo, sois geniales. Me gustaría saber qué es una ouija. A ser posible que me lo contestáis en el programa de hoy a las 3. Siempre quise saberlo. Bueno, pues la ouija, Carmen, es lo que vimos cómo se hacía, ¿no?, en el restaurante Viandas, por ejemplo, a nivel simplemente de prueba. Es un elemento que antes se llamaba planchette, que llega del espiritismo más rudimentario. Es esa famosa tabla, que antes era una plancha, realmente una especie de plancha de metal, y otra pequeña plancha que se deslizaba con rueditas. Ahora es un vaso, que es más rudimentario, y supuestamente ese vaso, con la concentración de varias personas que ponen su dedo, va confeccionando mensajes inteligentes que nadie de ahí sabe. Habría mucho que cortar, mucho que separar paja y grano de la ouija, y desde luego ese monográfico lo estamos preparando ya. Verdades, mitos y peligros del tablero ouija. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Están llegando ya un montón de preguntas. 7640, palabra milenio. Entráis en el sorteo de 3 libros del Enigma Nazi y estamos encantados y esperando poder hablar con vosotros de esta forma y que nos planteéis un montón de cosas. La interactividad al poder. Y mira, nos ha llegado hace poco un libro. Esto sería, vamos a dividir un poco, si te parece, la biblioteca. Sé que traes tú un libro antiguo que es terrible, Carmen, que es terrible. Terrorífico. Y el mío no es tan terrible. Es un libro a nivel muy regional quizás, pero queremos darle un empujón. Y queremos darle un empujón porque creemos que merece mucho la pena. Es la historia de Federico Acosta Noriega. Lo decíamos, juez e investigador. Uno de los personajes legendarios que muy poca gente joven seguro que conoce, que levantó acta incluso de algunos casos del aterrizaje de un ovni, por ejemplo, en Alcañices. Ahora sus hijas, entre ellas Marisol, la vamos a tener, creo que la tenemos ya, ha compilado algunos trabajos. Federico Acosta Noriega, juez valiente, investigador, se atrevía a través de algunos medios de comunicación de esta misma casa en Zamora a anunciar que había que investigar el tema ovni. Recopiló decenas, casi centenares de casos. Este hombre, ahora sus trabajos ven la luz en un pequeño librito, OVNIs sobre Zamora. Así como suena, OVNIs sobre Zamora. Y queremos recordar esta figura. Imaginaos, por favor, al juez principal de la audiencia provincial, que a la vez investiga el fenómeno OVNI con rigor, con objetividad. Se sentiría avergonzado el hombre
y viese cómo se tratan a veces estos temas hoy en día, ¿no? Pero bueno, su hija no ha querido perder la llama de aquellos trabajos interesantísimos. Él fue testigo, nos lo va a contar ahora su hija, de incluso el tema OVNI. Y ella le acompañaba en todas las correrías. Es Marisol Acosta la que mantiene la memoria de este personaje que queremos recordar. Marisol, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, yo muy bien. Oye, yo creo que ha tenido que ser emocionante, ¿no? Tu padre falleció hace 18 años ya, ¿no? Sí, en el año 85, en septiembre. En Salamanca. Él era andaluz de nacimiento, pero... Nació en Jaén, sí. Ah, pero zamorano, es decir, siempre, digamos, su labor, al menos investigativa, ocurrió en Zamora, ¿no? Sí, porque él empezó siendo militar, viajó por toda España, como casi todos los militares, pero cuando hizo las oposiciones de juez y se quedó como juez en Zamora, pues la verdad es que ya pasó 25 años allí y se sentía casi más zamorano que andaluz. ¿Cómo le vino el interés, Marisol? ¿Cómo de repente se vio intrigado por un asunto tan resbaladizo como el tema de los ovnis? Pues mira, era un hombre que tenía interés por todo, leía todo y sabía de todo, o sea, no en profundidad, claro, pero sabía de todo. Entonces le gustaba mucho la astronomía. Me acuerdo de estar con él y empezar a decirme, mira, aquella estrella se llama esta, Sirio, esta es la que más brilla, estas cosas. Y de la astronomía, pues claro, él empezó a escuchar los casos de los ovnis y empezó a interesarse. Entonces vio que aquello era más que frecuente y empezó a estudiarlo. Y ya se lo tomó en serio. Se lo tomó tan en serio como para sacar, como para reinvestigar algunos de los casos más impresionantes de la ufología de los 70. Por ejemplo, en este libro se recogen casos tan inquietantes como el de Alcañices, donde él acudió porque supuestamente algo había... Acudimos. Acudiste, es lo que voy a decir, Marisol, Sí, porque tú le acompañabas en aquellas correrías y no sé, ¿qué te sube ahora mismo por la memoria, por el recuerdo, Yo ¿no? hacía un poco de taxista también. Le llevabas a los sitios. Sí, me acuerdo perfectamente de Alcañices porque estuvimos allí, lo llamó un veterinario que había visto una luz, que luego había llegado al pueblo, había avisado a todo el pueblo, habían ido allí, lo habían visto todo. Total que nos llevó hasta el trozo de finca donde supuestamente se había posado el ovni. Y allí había un cuadrado, no puedo decirte las dimensiones, no sé, quizá un cuadrado de 20 por 20 metros más o menos, y había pajas, habían segado, y entonces curioso porque cogemos una paja y no había ardido, estaba todo como quemado, pero no había ardido, es como si algo candente se hubiera posado, porque las pajas estaban quemadas verticalmente, pero por un lado y por el otro absolutamente amarillo. O sea, algo candente se había posado y había producido que se quemara pues solamente un lado de una paja, o sea, es tremendo. Y también un poco las zarzas que había alrededor. En el coche mi padre llevaba una brújula y me dijo, tráete la brújula. Y se ven marcando el norte. Entonces yo cogí y fui marcando el norte con la brújula, y justo cuando me metí en el trozo quemado, la brújula empezó a dar vueltecitas. Y mi padre me dice, sigue recto. Y yo seguí recto, y cuando salí del cuadrado, pues la brújula volvió a marcar el norte. Entonces él me explicó que eso era producido porque había un campo magnético que se había producido en esa zona, en lo quemado. Hay un caso personal incluso que a él le ocurre. Habéis puesto la portada, digámoslo así, rememorando quizás esa historia. Él en Zamora, en un momento dado, en plena capital zamorana, si no me equivoco, observa 3 objetos volantes no identificados, 3 discos en formación, y hace una cosa que me parece increíble, de verdad, y que me ha llegado bastante, ¿no? Como este hombre, pues haciendo alarde de gran sencillez, dice, ¿cómo es posible que yo solo los haya visto? Parece ser que la gente no prestaba atención, ¿no? Exacto. También los vi. ¿Tú también los viste? ¿Estabas allí? Sí, vivíamos en el Palacio de Justicia en Zamora. Entonces un día estábamos comiendo y él, al terminar de comer, se levantó y se asomó a la ventana y miró al cielo. Es una cosa pues normal, ¿no? Y entonces me llamó, Marisol, ven, 3 ovnis. Digo, venga, papá, porque claro, uno se mete en este mundo de ovnis y te cuentas o no te crees muy bien lo que te están contando. Lógico. Pero que te diga tu padre de repente, mira 3 ovnis, y la verdad es que me quedé sentada y me gritó, dice, ven, que se van, y ya lo viste. ¿Y qué viste, Era Marisol? realidad,
pues 3 ovnis que eran como los típicos platillos, que son como 2 platos soperos, digamos, vueltos. Lo que en pleno día, hay que decirlo, ¿no? Sí, eran las 3 de la tarde del mes de junio, el cielo era absolutamente azul. Entonces iban como en formación, haciendo un triángulo, iban como bajitos, no tenían ruido, y yo los vi como de color acero inoxidable. Parece que él se da cuenta de que, claro, no hay expectación, digamos, en la calle de que la gente haya visto eso, y hace una prueba realmente genial. Se baja, creo que a una de las calles más concurridas de Zamora, y hace una pequeña estadística observando cuánta gente mira al cielo en una ciudad, y se da cuenta que es que casi nadie, o por no decir nadie, miraba al cielo en una gran ciudad. Creo que es interesantísimo, ¿no?, la conclusión. Es cierto, casi nadie mira al cielo, solamente miramos al cielo cuando estamos en el campo, en verano. Como si los edificios nos tapasen la visión, claro, y el interés, ¿no? Pero aquello ocurrió. ¿Tu padre cómo crees? ¿Fue variando en su hipótesis, digamos, o él tenía una hipótesis clara? ¿Él creía que venían de otro mundo los objetos volantes no identificados, Marisol? Hombre, realmente él no sabía lo que era. Era un hombre muy objetivo. Buscaba, y lo dice en el libro, dice, yo era un hombre que buscaba la verdad, y era un hombre que estaba muy acostumbrado a preguntar a la gente, y sabía cuándo le decían la verdad y cuándo le mentían, porque como juez en los juicios era él el que preguntaba. Entonces él me decía, me acuerdo viniendo de Alcañices, que me decía, es imposible que todo el pueblo haya visto lo mismo y todo el pueblo me mienta, el cura, el veterinario, el maestro, el panadero, la gente del campo. ¿Están diciendo la verdad? ¿Están viendo algo? ¿Qué es lo que había detrás? Pues no lo sabemos. Pero él, que era un hombre abierto, pues tenía la mentalidad de que evidentemente no debemos ser los únicos que estamos en el espacio. ¿Tú crees, Marisol, que hubo algún caso que le impresionó más que otros? Quizá el del Cañices fue el que más le marcó. Bueno, es que lo vio todo el pueblo, entonces fue mucha gente. Los otros son casos de personas sueltas, que lo han visto pues 1, 2, 3. Pero había algunos, como el del barman, que ese sí le impresionó, porque este hombre, después de que cuenta que estando pescando con 2 perros, se acercaba algo, se fue hacia atrás y desapareció por detrás de una colina cuando le azuzó los perros, porque ahí explica lo de los ultrasonidos que reciben los perros y todo eso. Ese le impresionó porque el barman el propietario de un bar que no bebía, pues estuvo 3 días en la cama sin poder hablar. O sea, estaba tan impresionado que no podía hablar, y lo primero que hizo fue llamar a mi padre, porque en aquella época, en un sitio como Zamora, que es pequeñito, pues el juez pues lo conocía todo el mundo, ¿no? Y sabía que era aficionado a los ovnis. Entonces lo llamó y solo quiso hablar con él, y ya le autorizó a decirlo, pero después de un tiempo, porque estaba muy asustado. Yo recuerdo que dijo que iba como deslizándose, fue la palabra, como a medio metro de altura del suelo. Pero eso tampoco nos debe de extrañar, porque nuestros astronautas, cuando se van al espacio, están volando, tampoco piensan. Entonces, no sé, también hay otro caso que no sé si debía decirlo, pero sí te lo voy a decir, de una persona que era magistral en la Catedral de Zamora, una persona suficientemente seria por su profesión, claro, pero gente tan cualificada como puede ser un magistral. Hombre, yo creo que no mienten, algo han visto. Marisol Acosta es la hija de Federico Acosta Noriega, el juez zamorano que tantos buenos momentos hizo pasar a los que, bueno, nos interesábamos por los ovnis. Es la filosofía y el ejemplo, creo que de los únicos en España, de un hombre, fijaros bien lo que os digo, juez, acostumbrado a impartir justicia con el rigor y la ecuanimidad que tiene que tener esa profesión, y sin embargo sentía la pasión como la sentimos nosotros, ¿no?, de quién hay ahí. Yo creo, Marisol, que probablemente quizá ahora mismo se nos está escuchando, que quién sabe, ¿no?, igual claro que nos está escuchando, ¿seguro?, don Federico, quizá ahora sepa el secreto de los ovnis y
Y estará Bueno, bien contento, ¿no? Seguro que lo sabe. Claro que sí. Marisol, que ha sido un placer recordar, aunque sean estos minutos para toda España, a una figura como tantas otras, ¿no? Que hay que decir que ahí estuvieron, que fueron muy valientes y que fueron auténticamente arriesgados en defender, ¿no?, un misterio en el que desde luego en Milenio 3 creemos en su existencia. ¿Qué será? ¿Qué no será? Bueno, eso nos lo explicarán algún día, pero desde luego que existe. Marisol, un abrazo muy fuerte de toda la familia de Milenio 3. Muchas gracias, sí que... Gracias. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Qué maravilla, ¿verdad? Recordar a gente como Federico Acosta Noriega, el juez que investigaba el asunto OVNI, que con dignidad persiguió tantos casos y logró, yo no sé si un puñado de evidencias o de pruebas, pero seguro que logró acceder a otros mundos, a otros campos, a otras inquietudes. Precisamente eso intenta también cada viernes a la 1:30 y cada domingo a estas horas este programa. Quizá en la otra cara hay que encontrarse con Internet y con los bulos y fraudes que recorren rápidamente lo que es la red de redes. Tengo una fotografía en las manos, como siempre, Carmen, que es rauda. Si ayer teníamos aquí sonando así las autopsias de Jack el Destripador, hoy tenemos una figura. Si os hago la foto, es una figura de un supuesto ser capturado en Chile. Ya hubo otro hace unos meses y informamos aquí con Cristian Ruiz, pues esto acaba de pasar. Es un cráneo bombado, parece un ser fetal, con los brazos hacia abajo, sospechoso, las costillas que salen, el esternón perfectamente visible, las dos piernas muy delgadas y como articuladas, una sonrisa macabra. Yo no sé, Carmen, a mí me parece que un fraude clamoroso, de esos que engañan a la gente. Ni siquiera creo que sea un animal momificado o un feto, pero bueno, el titular sería que esta misteriosa criatura acaba de ser descubierta en Chile. Pues sí, que la verdad es que las fotografías acaban de salir a la luz en estos días, pero la figura en cuestión se descubrió hace 2 meses en una salitrera conocida como La Noria, en el país andino, en Chile. Pues 2 hombres, Alejandro Dávalos, que era funcionario administrativo, y Óscar Muñoz, un jubilado buscador de antigüedades, encontraron esta extraña figura de unos 15 centímetros de alto y que parece representar a un alienígena. Al parecer estaba envuelta en una especie de vendas, como si se tratara de una momia, y según Dávalos tenía una cabeza muy extraña con un hueso prominente que salía de la misma, la boca semiabierta y dentro de ella unos dientes muy finos. Hasta el momento el ser no ha podido ser analizado nada más que por las fotografías que tomó Dávalos, ya que la figurilla fue vendida por Muñoz a un coleccionista de cosas extrañas por $15.000. $15.000. $15.000, nada más y nada menos. Que son más o menos $15.000, que son 3 millones de pesetas, ¿no? Más o menos. Según los investigadores chilenos, puede tratarse de un feto humano, un homínido en avanzado estado de desarrollo y con evidentes malformaciones. Hombre, sabéis que por nuestra profesión tampoco somos jueces, como el caso de Federico Acosta Noriega, pero para mí es un fraude clamoroso. Así como el anterior bicho raro capturado en Chile, en la misma zona, sí parecía un feto malformado con cierta agresividad, ¿no?, en su rostro, esto me parece un muñeco rehecho, es mi opinión. Y Carmen parece que, bueno, está a rebosar, ¿no?, el SMS. Pues sí, a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que queráis. Nos están llegando muchos mensajes. Por ejemplo, el de Fernando Sánchez de Málaga. El séptimo secreto, este libro habla de que Hitler vivió muchos más años junto a su mujer en un búnker contiguo. Sí, es una de las teorías. ¿Búnker contiguo a dónde? No pone nada más. Bueno, sí, la verdad es que es una de las teorías, claro, como decimos, el último día de Hitler, y claro, lógicamente, su vida o su supuesta muerte, han sido claves para comprender los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un día quedaremos con esos conspiranoicos que piensan que vivió hasta los años 90 y muchos dicen que en Sudamérica. Veremos por qué y en qué se basan. Seguimos, Carmen. ¿Sabéis algo de un espectro que se aparecía hace años en el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares, firmado El Vigi? Imaginamos que vigilante, ¿no? Creo que sí. Aprovechamos para mandar un abrazo a todos los vigilantes, a toda la gente de la noche que nos sigue fielmente en Milenio 3. Yo, no soy sincero, no sabía nada de ese centro comercial en Alcalá de Henares, pero bueno, os aseguro que investigaremos. Sí. Hola, soy Rosy de Puerto Llano y me gustaría que hablaseis alguna noche de la combustión espontánea. Bueno, me han llegado varios, porque fíjate, precisamente Antena 3 ha emitido un par de veces un reportaje en Impacto TV, un reportaje, Carmen, que hicimos nosotros, bueno, que colaboramos con ese programa y que elaboramos nosotros hace ya unos cuantos años, cuando estábamos por aquella casa haciendo algunas cosas.
La combustión espontánea, ese reportaje en concreto tenía imágenes muy buenas, imágenes terribles. Es un tema que se puede contar haciendo fotografías en la radio. Los hombres y mujeres que han ardido solos. Yo en mi segundo libro, en Enigmas sin resolver, en la segunda parte, hablaba del caso que a mí me ha impresionado de la historia, que creo que es el caso más increíble y que no hace falta irse a América. Ocurrió en la provincia de Almería en 1945. Y lo contaremos porque hay gente que vivió aquellos hechos. Más de 3.000 incendios espontáneos, se quemó gente, se quemaron enseres. La ciencia salió huyendo de allí y yo encontré hasta los partes que demostraban cómo la ciencia se marchó de allí sin saber qué ocurría. Una aventura apasionante en aquellos desiertos de Almería. Ocurrió en 1945 y yo cuando llegué hacía 54 años que ningún periodista pisaba el lugar. Parece increíble, pero así fue. Dedicaremos un programa a la combustión y a ese caso en España. Claro que sí. David Postigo nos dice: esta noche vi a un lado de la luna como algo que daba zigzags. ¿Alguien más lo ha visto? Bueno, dejamos la pregunta abierta, Carmen. 7640. 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto. ¿Esta noche se refiere? Esta noche. ¿Y desde dónde? Pues no nos dice no dónde lo pone. es, David Postigo, ¿no? Bueno, sería interesante, David, a ver si sabemos desde dónde, qué lugar, y la demás gente, cualquier vía de comunicación es buena, a ver qué ha ocurrido con ese fenómeno en zigzag. Rafa Martorell, desde Palma de Mallorca. Mi novia se despierta a las 3 para escucharos y cuando tiene miedo me despierta a mí. Me encanta vuestro programa. Bueno, vemos que sois fieles y os mandamos un abrazo grandísimo. Sentimos el cariño lo sentimos muy cerca y sabemos de mucha gente que se levanta, que lo intenta grabar, que al ir a poner la cinta luego ya pierde el sueño. De verdad, no queremos ser responsables de ningún problema luego en el trabajo, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Es un punto de encuentro con lo desconocido y sin vosotros no sería absolutamente nada. Julio desde Zamora, buenas noches y felicidades por el programa. ¿Podríais hablar sobre Atila? Gracias. Ah, qué personaje más genial. Precisamente en uno de esos libros que estábamos consultando últimamente, releí de nuevo la historia de ese príncipe del terror, otro malévolo de la historia que realmente tenía parentesco con la magia. Por ejemplo, me enteré de que Atila, en su campamento, fue el hombre que puso en jaque a Roma, el único que pudo hacerlo durante muchos siglos. El bárbaro que decían que comía carne humana y esa carne, Carmen, la maceraban cabalgando, poniendo en la cabalgadura del caballo, y eran capaces los hunos, el reino de los hunos, y es que nos encanta la historia, se nota, ¿no? Los hunos se ponían de pie en el caballo, eran capaces de movimiento de pie sobre el caballo. Carlos Nicolás pone cara casi de no creérselo, es la historia, Carlos, de pie sobre el caballo, y lanzaban unos arcos que además habían conseguido una perfección absoluta, eran una civilización solo encaminada a la guerra. Atila cortaba cabezas de los enemigos y rodeaba, casi empalándola, como Drácula, a esas cabezas, esos cráneos, imaginaros por la noche en los campamentos, para salvarse de las fuerzas maléficas. Era un absoluto crédulo en el tema de las energías maléficas. Atila, lo apuntamos para otro de esos programas de biografías que vemos que tanto os ha calado. Monsi nos dice: ¿sabéis algo sobre sombras de gente en el cuartel de la Guardia Civil de Vitoria, situada en el centro de la ciudad? Bueno, lo que sabemos, vamos a ver si hay una leyenda urbana ahí o no, porque claro, Carmen, viendo lo que ha pasado con el restaurante Viandas, el follón que se ha montado, ahora cualquier cosa que digamos hay que ponerla toda entre comillas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Lo que sabemos de Vitoria es la historia de Hacienda, la historia de la delegación de Hacienda de Vitoria, y un fantasma al que, bueno, supuesto fantasma, claro, al que los supuestos también trabajadores de allí, porque nunca supimos bien de dónde venían algunas fuentes, yo conocí a algún vigilante, decían que le pusieron nombre, Andresito incluso, un niño, aparecía un niño. Claro, esto puede sonar más o menos amable, pero imaginemos en plena noche la ronda y un niño en mitad de los pasillos, en pleno centro de Vitoria. Quizá os refiráis a eso. Atila, Colón, Julio Verne. Otro personaje, Carmen, que podría ir perfectamente englobado en estas historias sería Fulcanelli, ¿verdad? El misterio de las catedrales. Nunca supimos quién era. Hizo varios libros. Hay un misterio en torno a él. Se dijo que fue el último gran alquimista. Seguro que los más veteranos, los que tengáis libros antiguos, recordáis a Fulcanelli, el misterio de las catedrales. Ahora precisamente se ha reeditado. Bueno, conectamos con Nacho Ares, conectamos con nuestro particular cronovisor, máquina del tiempo. Nacho, director de la revista de Arqueología, como cada domingo, nos lleva a un episodio de la historia perdida. Por cierto, que un pajarito me cuenta que está ya casi en las librerías La Historia Perdida 2. Va a ser apasionante. Ahí vais a encontrar cosas como este misterio humano, Fulcanelli.
Una cortina de humo cubre la verdadera identidad de Fulcanelli. No obstante, el legado esotérico de este sabio es mucho más importante que lo que realmente pueda proporcionarnos el conocimiento de su rostro. Considerado como uno de los mejores alquimistas de todos los tiempos, Fulcanelli consiguió interpretar con éxito el significado de la alquimia y su representación en las gigantescas catedrales góticas. Bajo este seudónimo, el autor de El misterio de las catedrales, publicado en 1926, y de las moradas filosofales de 1931, expone el verdadero significado de la alquimia y su reflejo en las grandes obras arquitectónicas del medievo. Fulcanelli interpretó la antigua ciencia de la alquimia como una técnica que había de ser empleada para alcanzar la iluminación más interior. Este oscuro personaje describió en una entrevista a Jacques Berger en 1937 que el secreto de la alquimia reside en manipular la materia y la energía, de manera que se produzca lo que los científicos contemporáneos llamarían un campo de fuerza. Este campo actúa sobre el observador y le coloca en una situación privilegiada frente al universo. Desde este punto de vista, tiene acceso a realidades que el espacio y el tiempo, la materia y la energía suelen ocultarnos. Todo parece indicar que Fulcanelli llegó a descubrir algo sorprendente momentos antes de desaparecer de nuestro entorno, no sabemos si física o socialmente. Su discípulo, Eugène Cancelliet, defendía que tras una transmutación en un laboratorio en 1921, Fulcanelli le confió sus 2 obras, el único legado que hoy nos queda de él. Hay quien piensa que la desaparición de Fulcanelli está relacionada con su hallazgo de la piedra filosofal. Como él mismo decía, lo esencial no es la transmutación de los metales, sino la del propio experimentador. El rastro de este extraño secretismo ha llevado a más de uno a pensar que el propio Cancelliet, su alumno, era realmente Fulcanelli, engrosando así una lista de sospechosos que en realidad no tiene sentido alguno. El enigma sin rostro que supone la figura de Fulcanelli continúa brillando más de 100 años después entre las arquerías, portadas y pináculos de las catedrales y sobre todo en su complicado legado. La biblioteca de Milenio 3. Van a ser las 4 menos cuarto. Estamos también disfrutando, por supuesto, con personajes como Fulcanelli. Intentamos que haya mucha información en una hora y que vosotros vayáis dándole vueltas a la cabeza. Nosotros lo hacemos también, ¿eh? Hay tantos misterios. Y ahora creo que Carlos Nicolás nos va a cambiar la música, porque después de entrar en la biblioteca hemos hecho ya una primera parte con el tema de OVNI sobre Zamora y el juez zamorano, y yo no sé por qué es que Carmen viene muy impresionada con este libro. Pues sí, que la verdad es que a mí me ha dejado helada leer las páginas de este pequeño libro, pero grande en información, Los enterrados vivos. Un tema por el que ha preguntado mucha gente. Historias de muertos vivientes o las incertidumbres de los signos de la muerte. El autor es el doctor Perón Autret, la editorial Grijalbo, y el año de su publicación 1979. El doctor Perón se decidió a escribir este libro cuando cayó en sus manos una estadística de finales del siglo XIX, en la que se decía que cada año en Inglaterra 2.700 personas eran enterradas vivas. En sus investigaciones descubrió que un 3% de los féretros de los soldados norteamericanos muertos en Vietnam, cuando eran abiertos en Estados Unidos, mostraban arañazos en su interior. Hallaban los cadáveres en extrañas posturas y muchos de ellos tenían las manos roídas en su intento por salir del ataúd. En el libro se narran hechos realmente escalofriantes, como el que fue publicado en una revista científica londinense. Se trataba del testimonio de un hombre que fue dado por muerto tras haber sufrido una enfermedad.
Si quieres, Iker, te leo un pequeño párrafo de lo que fue esa historia. El médico que se había acercado a mi cama dejó escapar estas palabras: todo ha acabado. Luego cubrió mi rostro con una sábana. Quise hablar, moverme, pero no podía. Durante 3 días estuve expuesto mientras los amigos venían a dar el pésame a mi familia. Al 4.º día fui entregado a los sepultureros. Uno de ellos, con el fin de meterme en un ataúd demasiado estrecho, presionó mi pecho con su rodilla. Pronto oí el ruido de los clavos hundiéndose lentamente en la madera. Llegamos al cementerio. Sentí cómo me balanceaba sobre la tumba que iba a engullirme. Al llegar al fondo de la fosa, la tierra empezó a cubrirme. Todo había terminado. Claro, yo me preguntaba por qué estabas inquieta. Los enterrados vivos, Perón Autret, doctor. Y quiero decirte que este hombre pudo contar su historia porque fue desenterrado. Su familia vendió su cuerpo a los médicos para que hicieran experimentos en la Universidad de Medicina de Londres. Cuando estos médicos estaban en la sala de autopsias con todos los ayudantes, con todos los estudiantes alrededor de este cuerpo, le dieron unas descargas eléctricas que hicieron que el cuerpo volviera a moverse y él pudiera hablar y decir que estaba vivo. El enigma de la muerte aparente, que puede ser hasta de 6 días, ¿no? Dicen. Madre mía, los enterrados vivos, ahí es nada. Y yo creo que vamos a dar una larga cambiada porque nos hemos puesto todos con la carne de gallina. Estamos de enhorabuena porque la televisión ha dado también un pequeño giro. Nos preguntan muchos si vamos a hacer una cosa en televisión, ahora responderemos. De momento quien la hace es Juanjo Benítez y estamos, como digo, de enhorabuena porque por fin la dignidad del buen hacer, un documental de verdad, no seres grotescos, toman la pantalla. Y ni más ni menos las medianoches del domingo, un buen menú, ver a Juanjo y luego pasarse a Milenio 3. De verdad, un orgullo el trabajo que está haciendo Juan José Benítez, lo tenemos ya ahí. Juanjo, buenas noches. Hola, Iker, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que a la vista de la que está cayendo en televisión, el esfuerzo en este caso de la 1, pues es muy notable, ¿no? Creo que por lo menos se percibe que hay muchas más cosas de las que se nos están dando en la pequeña pantalla. Y tanta gente que nos pregunta, ¿cómo en los años 70... había ese periodismo, ¿no?, de investigación, de sucesos, honesto, absolutamente, bueno, igual que cualquier otra materia, y qué pena que sea desprestigiado, pero ahora con esto vamos a darle la vuelta al timón seguro. Yo creo que uno de los casos con más sorpresas, y se lo vamos a desvelar alguna, por supuesto, la gente que esté pegada a la televisión, Juanjo, uno de los casos que más revueltas ha tenido ha sido la célebre historia de los dogones de Mali, que quizá la gente de Milenio 3 no la conozca, pero bueno, es una cultura en mitad de Mali, pobreza absoluta y conocimientos astronómicos cuando menos sorprendentes, ¿no, Juanjo? Así es, efectivamente. Es una etnia que está en el centro prácticamente de África, muy primitiva. Los Dogon están prácticamente, no dirían en la edad del bronce, pero casi, no son totalmente analfabetos, y sin embargo, pues ya en los años 30, 40 le contaron a los antropólogos franceses que aparecieron por allí que ellos conocían Sirio, que conocían sus órbitas, que conocían Sirio B, que conocían incluso Sirio C y toda una serie de características que era imposible porque primero no tenían ningún tipo de instrumental óptico, no conocen el telescopio todavía, incluso son analfabetos, no saben nada de carreras espaciales, etcétera, y sin embargo, pues bueno, pues la sabiduría de estos señores, transmitida de generación en generación, primero a los antropólogos franceses y luego a todos los que hemos ido por allí, nos ha dejado verdaderamente perplejos. Conocían milimétricamente la posición de ese planeta, de esa estrella, a la que adoraban. ¿Por qué, Juanjo? Bueno, pues conocían y conocen no solamente la posición de Sirio y de Sirio B, su compañera, la estrella que le acompaña, y de la otra estrella, incluso una serie de planetas y sus distancias y densidades y órbitas, porque según cuentan, más o menos hace 1000 años, eso no está muy claro todavía, descendieron en esa región unos individuos, unos seres que decían proceder de esa estrella de Sirio, y eran, bueno, pues según ellos,
hombres peces, es decir, la mitad superior humana y la mitad inferior como la cola de un gran pez. ¿Eso, Juanjo, podría ser una interpretación de ellos de algún tipo de traje, de algún tipo de material? Bueno, por lo que yo he podido observar en las 2 visitas que he hecho a Mali y a las aldeas, pues son bastante rigurosos en cuanto a la descripción física. Es decir, si ellos hablan de 50 años para que Sirio B haga la órbita alrededor de Sirio A, no cambian ni un ápice. Es decir, si ellos describen como grandes peces y están acostumbrados a ver agua y a tener peces, a estos seres, yo me inclino a pensar que están describiendo lo que ellos están viendo. Hablan de arcas que bajan con agua, de las que salen unos caballos de metal que arrastran estas grandes arcas hasta el agua. Es decir, ellos utilizan el lenguaje que tienen, apropiado, pero cuando realmente están describiendo algo que conocen, lo hacen con una gran fidelidad. Y no hablan de algo legendario. Tu cuaderno de campo en Ristre, estuviste cogiendo los testimonios de ellos allí directamente, y no hablaban de algo legendario, sino de algo hechos reales ocurridos a sus antepasados, ¿no? Sí, hechos completamente reales, o por lo menos ellos los consideran reales, lo transmiten de generación en generación, y incluso pues eligiendo muy bien a las personas que van a servir de transmisión, una especie de iniciados. No hay tanto secretismo como contaban los franceses, yo no sé si por darse un poco de importancia, pero a la hora de la verdad están encantados de hablar de estas cosas los Dogon, ¿no? Fundamentalmente los hombres, porque las mujeres no son transmisores de estas leyendas, pero bueno, con una precisión, con una calidad, en fin, hablando de lugares, hablando de épocas, hablando de gente, hablando de lo que les enseñaron, si les enseñaron los metales, la metalurgia, la cosmética, la agricultura, en fin, toda una serie. Por eso les llaman maestros, los llaman guías, ¿no? Nos encontramos de nuevo, Juanjo Benítez, con la misma escena en nuestro más remoto pasado, en lugares incluso que no conocían ningún tipo de avance cultural. Ocurre algo, un hecho dinamita una serie de acontecimientos, y cuando vamos excavando nos encontramos con seres muy distintos de los seres humanos y que enseñan cosas. Y luego esos seres, esa historia, ¿cómo acaba, Juanjo? ¿Se vuelven a ir? Pues se marchan. Hay una promesa, como siempre, de regreso, que es algo muy común entre los contactos entre estos seres y los humanos. Y yo me encuentro con una terrible historia que no fue contada por Marcel Griol, el antropólogo y arqueólogo en parte francés, que había narrado esto por primera vez, y es que los Dogon cuentan con gran terror todavía cómo estos individuos, estos hombres peces procedentes, dicen, o según dicen ellos, de Sirio, pues asesinaron a cientos de Dogon. Los asesinaron extrayéndoles la sangre. Eso lo cuentan año 2002 o 2001, cuando se ha estado rodando la serie, y lo mantienen. Es decir, que hubo una serie de entes agresivos, sí, que chupaban la sangre. Sí, eso me lo contaron a mí la primera vez que fui, después ya lo contaron frente a las cámaras, y además en las 700 aldeas que constituyen lo que es la región Dogon, yo pude visitar aproximadamente 30 o 35, no más. Escogí las más pequeñas, además, que son siempre para mí las más interesantes, y todos respondían lo mismo, que no sabían si eran con una lengua, una especie de lengua bífida o con dedos, no sabían cómo, pero los introducían por la nariz de la víctima. Previamente eran paralizadas, y bueno, esos señores o señoras o niños o lo que fueran morían irremisiblemente, y además sin una gota de sangre. Claro, cuando uno escucha esto repetidas veces de uno y de otro, empieza a comprender el terror que todavía tienen los Dogon hacia estos seres, hombres peces o como lo que sea, y por supuesto que no todo fue tan interesante como nos lo han contado. Es decir, que ahí hay una parte trágica, dramática, que, repito, explica el por qué todavía les tienen miedo. Ni siquiera les nombran como los gnomos, los nombran de otra manera. Nos deja sin habla Juanjo Benítez, Planeta Encantado, una mínima muestra del cuaderno de campo de este hombre que lleva muchas décadas ya detrás del misterio, y que ahora por fin, aunque hizo otras series, un día hablaremos, Juanjo, si te parece, de la protohistoria, de algunos intentos maravillosos, ¿no? Un día que tengamos aquí en el estudio, nos lo han pedido mucha gente, Sí, hay que hacer un largo recorrido por 30 años de investigación. ¿Te atreves o no?
Bueno, sí, tú sabes que yo estoy muy retirado ya, o por lo menos... Bueno, fíjate, en Mali investigando, retiradísimo. Sí, a nivel de actos públicos, sí, a nivel de investigación estaré todo el tiempo que tu jefe quiera que esté por aquí dando vueltas. Bueno, y de hecho tú sabes muy bien que yo he vuelto de nuevo a las carreteras. Eso es lo que nos gusta, Juanjo, que estés ahí activo como siempre y que desde luego nos dejes así con la miel en los labios para que la gente conecte. Planeta Encantado, Televisión Española, esa es la clave. Vamos a enterarnos de muchas cosas que o no nos habían contado o nos habían contado mal. Las ha investigado este compañero, periodista, Juanjo Benítez. Un abrazo muy fuerte, compañero, maestro. Bueno, gracias, Iker, muchas gracias. Espero que por lo menos que no deje indiferente a nadie. Ahí estaba el maestro Juanjo Benítez, que se pasará muchos domingos y muchos viernes por aquí. Bueno, a tope los SMS, vamos a dar los ganadores, Carmen, y vamos a decir que sí a casi todo lo que nos pedís. ¿Y qué nos pide la gente, Carmen? Isidoro desde Badalona. Nos pide ovnis en Badalona, novedades en torno al niño de Somosierra. Responderme, por favor, Jolín, nunca me respondéis. Bueno, claro que sí, compañero, lo haremos. Somosierra lo tratamos ya, pero lo veremos a tocar. Un tema, la desaparición más extraña de Europa. David Postigo, el que nos decía que había visto algo al lado de la luna. Desde Alcalá de Guadaira nos escribía. Pero hay más en torno a este caso. Luis de Zaragoza, yo también vi lo de la luna y como yo más gente en un concierto en Zaragoza. Hola, soy de Plasencia, yo he visto a un lado de la luna un pequeño parpadeo. Uf, estoy muerta de miedo. No También sé, nos miedo dicen, ¿por qué? ¿sabéis algo sobre el hospitalillo de Alcázar de San Juan? Dicen que los vigilantes no duran una noche. Bueno, pues mandaremos allí a nuestros corresponsales más próximos para que nos informen. Sandra, ayer estuve en el restaurante Viandas con mis amigos y los tres estábamos muertos de miedo. Porque nos sentamos al lado de la escalera y vi una sombra en la baranda. Madre mía. He oído que un sacerdote hizo un exorcismo a un niño de Maryland. Envió sus notas del mismo al escritor del exorcista. ¿Sabéis algo? Nos pregunta David. Bueno, es la historia real, ¿no? Del exorcista. Sí, es la historia real del exorcista y sí. El padre Bishop, ¿no? El padre Bishop tuvo acceso a las notas que se hicieron durante el exorcismo. Hola, enhorabuena por el genial programa. ¿Hay alguna posibilidad de que hagáis algún programa en televisión? Sería genial. Podéis hablar de los masones, Sergio, desde Madrid. Bueno, lo haremos, y lo de la televisión, bueno, estamos rodando varias cosas. Y como decía Juanjo, a nivel serio, nunca nos hemos prestado, y lo sabéis perfectamente, a esos batiburrillos que hacen absolutamente bochornosos. Si hacemos algo, será del nivel que merecéis todos vosotros. Los ganadores, Iker, desde Enigma Nazi, del Archivo del Misterio de la editorial Edad. Son Gus de Valladolid, que nos preguntaba, ¿podríais dedicar un programa al satanismo? Noelia desde Gerona, ¿es cierto que en los ojos de la Virgen de Guadalupe hay personas? Y Cristian de Cádiz, ¿se sabe algo del niño pintor de Málaga? Sois fantásticos. Otro tema puramente policial, nos encantan esos temas. El niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara. Después de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra, las dos desapariciones más insólitas de Europa según Interpol. Bueno, ha sido un fin de semana muy intenso, tuvimos historia, tuvimos misterio, tuvimos mundos desconocidos. Os esperamos el próximo viernes. Ha sido un placer como siempre. Os dejamos ya con los servicios informativos de la cadena SER y con don Roberto Sánchez. Prestar mucha atención porque va a merecer la pena. Un abrazo a todos.